5 minutos, martes. Como todos los martes, abrimos este espacio, esta conversación, este intercambio, conversando con Rafael Mejías, con el doctor Rafael Enrique Mejías Ortiz. Aquí está, al lado mío, Rafa. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Jorge, buen día, Piñero, buenos días a todos los radioescuchas y todos los que nos están viendo por Facebook Live. Un día lluvioso, así que yo les pido a todos los que van de camino a sus hogares, a las escuelas con sus hijos o a donde se vayan a dirigir, cójanlo con calma. Y como ustedes bien mencionaron ahorita, no es, aunque nunca debes estar ¿verdad?, texteando ni mirando con el teléfono mientras estás en la carretera, hoy es un día que menos debes utilizarlo. Hay mucho tráfico, la gente hizo caso, se ha ido temprano, pero el tapón es inmenso. ¿Tú saliste temprano a tu hogar? Yo salí a las 5:55 de la mañana. Y llegaste ahora aquí. Y yo acabo de llegar hace unos minutos. Así que el tapón es grande, hay charco, y como dijo Piñero, debajo del charco probablemente hay un roto. Así que tenemos que recordar que salimos de nuestra casa y probablemente en nuestra casa cuando regresemos nos estarán esperando nuestros familiares. Y por más que tú quieras avanzar, les digo que van a llegar un poquito tarde y es mejor llegar un poquito tarde que nunca llegar. Así mismo. De hecho, hay un reporte hace unos minutos de un vehículo que está todo en orden, pero un vehículo que chocó con objeto fijo en el área de la Barbariotti. Así que nuevamente la lluvia va a continuar, de hecho, hasta mañana. Mucha precaución, como señala Rafa, en este espacio conversando con Rafael Mejía, este es Viva la Mañana. Conversando con Rafa cuando llega, después de los buenos días, nosotros que nos conocemos hace más de 20 años, comenzamos la conversación y la retomamos como si hubiésemos hablado ayer, pero Rafa seleccionó un tema para esta mañana, pero yo quiero que sea el mismo el que comparta con ustedes el pensamiento y lo que él me comentó tan pronto llegó, luego de que se sacudió un poquito el aguacero que cogió ahí. Rafa, bienvenido al segmento de qué vamos a estar conversando con el país hoy. Bueno, el tema de hoy al que yo proponía era la educación como un motor económico. Un tema muy importante, pero realmente no es más importante que ver lo que está pasando en nuestra sociedad. Ya yo venía con la espinita del fallecimiento de ese joven, de la forma en que burdamente lo asesinaron, pero escucharlos a ustedes en la mañana y tomar un gran tiempo de esta emisora para hablar de ese joven me llegó al alma y rápido hice clic y pensé que hoy, aunque el tema que propongo de la educación como motor económico desde mi punto de vista es importante, no es más importante que trabajar con la mente, con el corazón de aquellos que no han tenido quizás una oportunidad para echar hacia adelante y cómo nosotros como sociedad le fallamos a esa gente. Yo no tengo problema, ¿verdad? Y me duele lo que le pasó a ese joven. Pero oye, ¿desde cuándo ese joven está en la calle? ¿Desde cuántas veces probablemente nosotros le hemos pasado por el lado y le viramos la cara? Y no todos los que están en la calle es su moda de vida. Ciertamente hay gente que lo toman como su vida porque eso fue lo que aprendieron desde pequeño. Y más que Alexa es cuántas Alexas hay en la calle que nosotros no le hacemos caso. El gobierno tiene su responsabilidad, los municipios, el Estado, pero nosotros como sociedad tenemos gran culpa de eso. Y yo creo que es importante que cojamos este segmento para hablar sobre esto, de desahogarnos, de que la gente entienda que ese hermano que está en la calle, ya sea porque quiso o ya sea por una necesidad en específico, necesita ayuda. Y si el gobierno no tiene, ¿verdad?, o la capacidad económica para lograrlo, nosotros tenemos una responsabilidad social que tenemos que manejar. Así que me parece que tenemos que hablar sobre este asunto
nosotros tres, y que por lo menos nuestra visión es dejarle algo en la mente a todos esos radioescuchas y a todas estas personas que nos ven por Facebook, de que hoy tú estás bien, mañana no. ¿Cuántos Alexa hay en estos momentos? No necesariamente en la calle. Te has reflejado en ella aun cuando tienes techo, aun cuando tienes comida, aun cuando tú trabajas. Todos los días nos levantamos con situaciones bien difíciles en nuestras vidas. Todos los días. Y todos los días te tienes que levantar dándole gracias a Dios, a aquel que crea en Dios, ¿verdad? Y echar para adelante. Y echar hacia adelante. Y cuando mejor están las cosas, vienen los tropiezos. Pero ¿qué pasa contigo? Que estás bien, que estás exhausto y dices no puedo más, y al que está al lado de tu vecino está peor que tú. Nosotros estamos corriendo en el área norte, este, de lo más bien. Ya se nos olvidó la gente del sur. Ya se nos olvidó la gente del sur. Por eso te hablo, Jorge y Piñero, que no es Alexa lo que hablamos hoy, pero va más allá de Alexa, de dónde está nuestro ser de ser puertorriqueño, de nuestra bandera. Y sin embargo, lo que trabajamos es, como cuando estaba trabajando lo del tema, nos bregamos en los chiquitos. ¿Cómo vamos a poner a un nene de primer grado a aprender inglés? Hasta eso vamos a discutir. Cuando hay una necesidad de que ya el ser humano no tiene que ser bilingüe, tiene que hablar más de 2 idiomas. Por lo menos. Y entonces nosotros nos enfocamos de que, si ponemos a los nenes a hablar inglés de primer grado, es que defendemos un estatus político. Nos queremos asimilar. Y, oye, nosotros como seres humanos, en esta sociedad y como puertorriqueños, tenemos que tener esa mente más al frente. Y no vamos a salir de esta situación que tenemos mientras no reconozcamos que hay hermanos puertorriqueños que están mal. Algunos se los han buscado en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y hay deambulantes que prefieren ser deambulantes. Aunque tú y yo no los creamos, esa es la realidad. Pero hay otros que llegaron por circunstancias especiales, porque nadie se dio cuenta de que ese ser humano necesitaba ayuda. El que habla Piñero del muchacho que, aun cuando está sin gasolina, oye, le da un refresco y un muffin que a lo mejor le salió en 1.50 y probablemente a menos de una milla se iba a quedar a pie. Pero ese hombre le dio vida, calidad de vida a ese ser humano por 10, 15, 20 minutos. Sabrá Dios si esa persona no había comido durante el día. Rafa, yo tengo 3 asuntos que me gustaría conversar contigo y que vaya fluyendo. La primera parte de este segmento fue conceptualizado para ir un poco más allá de lo que tradicionalmente esa fue nuestra conversación. La educación, porque yo comenzaba esta mañana mi expresión hablando de que nada de lo que digamos, aun con la indignación que pueda sentir, va a levantar a Alexa de donde está, ni va a regresar a esos jóvenes que aparentemente más de uno que alaron el gatillo o que estaban en ese carro, que son tan responsables como el que aló el gatillo. Nada los va a devolver a la escuela. Ya, o sea, a estas alturas, nada de lo que nosotros aquí o cualquier colega de los medios haga, los va a regresar a su ambiente anterior. ¿Cuál es la importancia, Rafa, de los que seguimos viviendo, de la educación en el contexto amplio? Porque yo esta mañana tendré que darle el beso al nene o a la nena, Dios te bendiga, si le decimos eso, vete a la escuela. Pero allí también van a hablarle a Alexa. Seguramente allí van a ver el video de cuando mataron a Alexa. Si no lo han visto ya. Si no lo han visto ya. O sea, la educación como un elemento de la situación social, porque en este caso, Rafa, yo no sé si tú piensas igual, Alexa es el reflejo de toda una sociedad que falló desde la crianza, sistema educativo, el sistema de justicia que no se prepara para atender casos de salud mental. La educación, Rafa, como base de la situación social que vive el país ya hace un tiempo. Nosotros, este es nuestro 5º programa. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. Rápido, ¿verdad? Sí, va muy rápido. Y siempre hemos hablado, creo que fue en el tercer segmento que hicimos, de que la educación empieza en la casa. Y hemos hablado de que la ética no se enseña.
los valores no se enseñan. Es una responsabilidad de nosotros como padres y madres, independientemente seas papá criando hijos, sea mamá criando hijos, sea un padrastro criando hijos, una madrastra con esos hijos, no importa, eso empieza en la casa. Y nosotros tenemos que como sociedad darnos cuenta que el mundo ciertamente es redondo y que la educación en todo ese aspecto de la palabra es fundamental para tu poder echar hacia adelante, tú como individuo, tú como en tu familia, tú en la organización que trabajes y nosotros como país. Se falló, y como tú bien dijiste, se falla desde la familia, se falló el Departamento de Educación, falló las iglesias, falló todo el mundo. Y nosotros, si queremos ser un país de vanguardia, si nos las echamos de que tenemos los Ricky Martin de la vida, los Chayanne de la vida, el amigo tuyo René Calle 13 de la vida. Es más amigo tuyo que mío. No, mío no. Pero esos exponentes ¿verdad? De la música que... Los héroes temporeros, yo les llamo. Claro, pero son realmente héroes. Que no sepan utilizar esa proyección que tiene son otros $20. De acuerdo. ¿Verdad? Nuestros grandes jugadores de béisbol, de baloncesto, Adriana Díaz en el tenis de mesa, Danixa Vázquez en el ajedrez, todas esas personas tienen el deber, su responsabilidad de llevar un gran mensaje a nuestra sociedad. Y todo comienza con la educación. Para mí eso es primordial. Y oiga, lo hemos hablado 1000 veces. Podremos tener el título de doctor, pero el título de doctor es basura si nosotros como doctores no damos al prójimo lo que nosotros aprendemos. Si no hacemos esto que estamos haciendo, si no hacemos, el conocimiento se estanca. Claro, y tú no haces bien en tu profesión si lo que tú aprendiste no lo enseñas. Así que no importa si tienes un doctorado, o lo que tienes es un cuarto año, o no tienes ninguna preparación formal. La vida te da aprendizaje. Lo que tenemos es que darnos cuenta. Y los que estamos al lado, ver más allá de lo que vemos en una persona. La empatía. Lo hemos hablado varias veces también. Todo es empatía. Pero cuando tú preguntas qué es empatía, nadie sabe y empiezan como que a gaguear. Y lo dijimos hace 2 martes atrás, es tú conectar con el corazón de la gente y sobre todo el ver el americanamente dicho body language. O sea, ver lo que realmente tú no ves y no palpas de repente. Eso es empatía. Ahora nosotros tenemos empatía con Alexa. Ahora, pero ayer no. O antes de ayer no. ¿Ves? Ahora, por alguna razón misteriosa, a Piñero le tocó, a ti te tocó, a mí me tocó, porque yo tengo hijos, yo tengo hermanos, yo tengo tíos. Dilo, tienes nietos también. Por supuesto. No te salgas de esa zona. Jamás. Y yo tengo nietos. Y yo quiero para mis nietos, aunque esto suene como algo político, yo quiero lo mejor para mis nietos en este país. Y si tengan que brincar el charco, sea para estar mejor, porque tienen un buen trabajo, porque quieren ir a estudiar, como hay tantos jóvenes puertorriqueños estudiando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero nosotros no podemos permitir, yo no puedo permitir en mi carácter personal, que mis nietos vean una noticia como esa. Qué irresponsables somos cuando le enseñamos a nuestros hijos porque alguien nos los envió, o lo vimos por Facebook, o nos los envió por la aplicación de WhatsApp del teléfono. Eso que ciertamente yo vi, pero no pude terminar de ver, así que yo no sé si realmente el cuerpo estaba o no estaba. Yo escuché un boom, boom, boom y ahí paré. Porque me dolió. Porque a lo mejor Alexa es familia mía. Yo tengo 2 cosas, tengo otra adicional, pero vinculado con la educación, Rafael. Este es el segmento Conversando con Rafael Mejía, en Viva la Mañana, a través de nuestra hija. ¿Cuánto nos dura la empatía? Y vinculado a la educación, ¿a cuánto nos dura la empatía? ¿Cómo convertimos en realidad, computadora, la cámara, el micrófono, Rubén que está ahí, cómo convertimos en realidad la responsabilidad social?
porque esos conceptos los sacamos a pasear cuando estas cosas nos tocan. Y yo le decía a Piñero que el jueves vamos a estar hablando de otra cosa. ¿Cuánto nos dura la empatía? Muy poco, porque realmente no somos empáticos. Nosotros no somos empáticos, por eso la forma en que impactó la situación de Alexa a Piñero, probablemente esa rabia que él pueda tener, tú puedes compartir esa rabia, pero desde otro punto de vista. Igual que lo veo yo, porque yo me enfoco que esa Alexa, yo no sé si al final del día es un familiar mío. Y si fuera un familiar mío, yo soy más irresponsable que el charlatán que cogió y disparó a ese ser humano. Nosotros tenemos que ser empáticos, pero de a verdura, de a corazón. Por eso es que yo siempre, cuando me preguntan sobre mis raíces, yo siempre digo con orgullo que yo vengo del caserío. Ahí me crié yo, el Muñoz Morales en Calley, con mis abuelos paternos, mientras mi padre y mi madre, servidores públicos, echaban para adelante para poder tener su propia casa. Yo vivía en el caserío cuando los tenis estaban en los cordeles del cable de energía eléctrica. Pero también vivía cuando estaba el punto de droga cerca de la casa de mis abuelos, pero había ética en el punto, y cuando veían un nene que se supone que estuviera en la escuela, lo cogían por la oreja y lo llevaban a los papás. Yo viví en el momento en el caserío, no residencial pública como ahora queremos, ¿verdad? Para que la sociedad cambie ese concepto de caserío. Yo viví en el caserío, en el mismo caserío que grandes artistas urbanos que estaban echando para adelante en ese momento hacían una actividad de Navidad y no había un solo niño que no tuviera un regalo de Navidad. Podemos diferir si eso estaba bien o estaba mal, pero yo te puedo decir a ti que yo viví en esa época, donde si yo me portaba mal, mi abuela o mi mamá me ponían en esa esquina que está cerca Rubén, ponían arroz crudo en el piso y me arrodillaban por media hora. Tengo mis evidencias aquí en la rodilla. Y ahora aún hablamos en casa. Y hablamos en casa. Casi una sentencia. En mi caso. No, es que era así. Y si no entendías el lenguaje de hablar en casa, solamente tenías que ver la correa y tú ibas a entender cuál era el lenguaje. O te decían los dos nombres corridos. Sí, Rafael Enrique. Yo sabía que el Jorge Alberto era un problema. Era así, pues, algo no andaba bien. Y fíjate que no tenía que llegar, mami, a la violencia. Pero yo sabía que tenía que haber pasado a ti cuando escuchaba a Rafael Enrique. Había ese respeto mío hacia la figura de mi madre, porque yo sabía que algo no iba a terminar bien en algún momento. No, y en mi caso mi mamá era la que ponía el orden. Pues imagínate, por eso, ahí está. En esa misma línea, Rafa, responsabilidad social, porque podemos estar quizás exponiendo este concepto y habrá personas que digan, sí, lo que pasa es que yo pertenezco a esta organización y yo hago tal cosa los sábados, eso está chévere. No, yo hago tal cosa por las noches. Pero responsabilidad social vinculada a la educación es mucho más que eso, que hacer algo ocasionalmente. No, definitivamente. Y no podemos excluir las iglesias. Que las iglesias a veces piensan en darle un desayuno a un deambulante, con eso nos ganamos el reino de los cielos. Cubrimos la cuota. Y cubrimos la cuota. Y eso no es ni la mitad de lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Nosotros hemos que educar, tenemos que escuchar a esa persona que por las razones que sean, a propósito o no a propósito, están en la calle. Escucharlos, orientarlos y atrevernos a abrazarlos. Yo en mis peores momentos he recibido un abrazo y ese abrazo me conforta. No resuelve mi problema, pero me conforta. Y nosotros tenemos que como sociedad educarnos nosotros. E insisto, la educación, sí, uno se instruye en el departamento de educación, pero la educación empieza en tu casa. Cuando le gritas a tus hijos, eso es lo que tú estás criando. Cuando tu hijo falla, le dices, si vuelves a hacerlo, te boto de tu casa. Claro, tu casa es tu santuario,
y hay que poner orden y hay que ser estrictos, pero tenemos que recordar que nosotros somos seres humanos, que a veces se nos olvida, parecería tonto, pero se nos olvida que somos seres humanos y que tenemos que dar la milla extra, y empecemos en nuestros hogares. Voy a leer esta cita, tiene que ver con lo que estoy diciendo. No me ofrezcas solo comida, habla conmigo, dame amor, calor. Firma la chica de negro, minifalda andante. La chica de negro. Está escrito La chica en de el negro. fast food donde la sacaron. Y no es un doctor, No, y no es un abogado, no ingeniero. no es ingeniero. Porque tú, es bueno que le des la comida, pero enséñale a pescar. Claro. Es importante que... Fíjate el reclamo que hay ahí, en ese escrito. Sí, frente sí. a Alexa. Eso sí. Sí, Amor, cariño, lo que tú estás hablando. claro. Por eso te interrumpí. Amor Claro. y cariño, dame amor, cariño, atención, hello. Faltaban los fuegos artificiales en esa expresión. Definitivo. Pero olvidemos el nombre de Alexa, el nombre. En tu casa, cuando tú peleas con tu esposo o tu esposa, no le hablas hasta el próximo día. Por lo menos. Por lo menos. Hay otras historias. Claro. Y en esas deberían estar presos cuando hacen esas historias. Sí. Pero por lo menos que hace son dos cosas. O no le hablas a tu esposo o a tu esposa hasta el otro día y cuidado, o coges el carro y te vas. Entonces, coges tu carro, bien molesto, con las emociones en high, y probablemente vas a tener un accidente. Y aunque suene esto bien feo lo que voy a decir, que si tú te mataste, pues te mataste. El problema es que no eres tú, eso es los de atrás. O sea, te mataste tú, chocaste con un árbol, te fuiste para el cielo, por lo menos, ¿verdad? Mi percepción del cristianismo, pues ese es mi pensamiento. Independientemente pagues peaje, vas para el cielo. Pero los de atrás, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá o tu papá, tu tío, tu padrino. ¿Qué pasa con esa gente? Ese es el dolor más grande que tienen ellos. Porque entonces viene, si yo hubiese hablado antes, si le hubiese pedido disculpas, aunque no fuera culpa mía lo que estaba pasando. Eso también son Alexa. Eso también es Alexa. El muchacho, los dijiste ahorita, estaban allí, con lluvia. Es que es verdad, están Con ahí. lluvia. Estaban en el semáforo. Sí. Yo vi 3. Ayer por la tarde cuando yo salí de mi emisora habían 7. Y probablemente esa es la vida que ellos conocen. Pero ¿dónde está la mano para ayudar? ¿Dónde está la responsabilidad social de esa empresa que está en la esquina? De la otra empresa de comida que está cerca. Y hay otra más cerca, más allá. Ahí hay un hospital cerca. ¿Dónde está la responsabilidad de qué te cuesta coger tu enfermera, tu médico, un día cualquiera, en cualquier momento, porque te levantaste pensando en eso, o porque alguien te dijo, o porque te salió del corazón, llegar hasta allí y cogerle la presión? Esos son también Alexa, y tenemos que esperar que una persona fallezca de la manera en que falleció, y ahora entonces lo que antes de lo que acusaban ahora no es culpable. Oye, ese no es el Puerto Rico que nosotros merecemos, que nos dejaron nuestros padres, y no debe ser el Puerto Rico que nosotros le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo le voy a robar a Peñero unos minutos de las 8, porque ya básicamente hemos llegado a la parte casi final del segmento. Me gustaría, Rafa, que vinculáramos a educación, hablamos de empatía, hemos hablado de responsabilidad social, pero hay un asunto que para cerrar, antes de que tú puedas dar el mensaje final sobre esta reflexión que has traído en esta mañana, muy pertinente, la responsabilidad nuestra que tiene que ver con la educación de los padres y de lo que estamos en las redes sociales, de lo que publicamos y de lo que vemos. De hecho, hemos convertido a Rafa, vinculado a las redes sociales como el sustituto del contacto por la mañana
con un buenos días, ¿cómo estás? O buenos días, espero estés bien. Ahí liquidamos el abrazo, brevemente. Si unos días yo dejé de publicar intencionalmente, como el tercer día me escriben 2 personas muy cercanas. Hola, ¿estás bien? Yo contesto para atrás cuando pude. Sí, estoy muy bien. Es que no he publicado en Facebook. No te voy a dar mi respuesta cuando no la puedo decir por radio. Pero fíjate cómo hemos sustituido la aplicación verde, la aplicación azul, la red social, para cumplir con la cuota. Y lo otro, que republicamos, informamos cualquier cosa porque alguien lo dijo y lo damos como siempre. ¿No? Y replicamos. Y yo creo que nosotros tenemos que entender y volvemos ¿verdad? A lo que siempre he dicho. Olvídate de tu título educativo, el que tenga, el de kindergarten o el universitario. Hay que ser social, hay que ser responsable. Y la responsabilidad empieza con la educación. Y la educación empieza en las casas. Y si tú ves que tú recibes un mensaje de WhatsApp como pasó, ¿verdad? Que me llegó a mí, yo no terminé de ver la situación. Yo no sé realmente. Después del pap, yo cerré porque me di cuenta, espérate, ¿qué es esto? Nosotros tenemos que como sociedad y como individuo, oye, pararte en seco y decir que lo que tú vas a transmitir, si te representa a ti. Me encanta ver la gente dándole share a las cosas. Me encanta, claro. Y me pregunto a la misma vez, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Sabrán lo que le están dando share? De hecho, en la red de la Palomita Azul, me encanta ver profesionales de todas clases de escribir. Un compartir no significa que sea miendoso. ¿Y para qué lo compartes? ¿Para qué tú compartes algo en el cual tú no crees? Yo sí veo, por eso yo vi esa parte, la mitad de ese video, o lo que dure, yo no sé si ese era el final tampoco, ni me interesa saber si era el final o no. Pues si yo no creo en eso, si eso me duele en el corazón, no lo comparto. Y nosotros tenemos que ser educados en ese sentido. Por eso sigo insistiendo que la ética y la moral y los valores no se aprenden en una escuela. Ahí te dan las herramientas. Y Jorge, dando sus clases de ética, probablemente da las herramientas para tú manejar la ética, porque lo lógico sería que uno diga que la ética en tu casa y en la mía y en la de Jorge y aquí dentro y en la de la emisora Dimensión y en la calle es la misma. Y resulta ser que no lo es. Así que tú tienes un problema de cuando tú eres una persona ético y entras a tu trabajo y te ponen unos valores y una ética que conflige con la tuya. Pues, ¿qué te salva saber lo que es ético? La educación. Como sea de tu casa. En mi casa era a correazo limpio. Claro, ahora somos los más humanistas y todo, y si una mamá saca un papá, saca una correa, va preso. Pero hace 30 años, cuando yo era un chamaquito, la correa fue lo que me funcionó a mí. Y gracias a Dios que tuve varios correazos, pero no tanto. Porque el correazo que me dejó marcado, se me quedó marcado más que en la pierna, en mi corazón. Y yo no seré el mejor padre del mundo, ni lo pretendo ser, pero yo replico lo que mis padres hace 30 años trataron de hacer conmigo. Esta es WBJP 1110 AM, originando desde el Valle del Turabo en Caguas. El segmento en Viva la Mañana se llama Conversando con Rafael Mejía. Me gustaría, Rafa, que pudieras hacer entonces una reflexión de cierre de este espacio. Y antes de que haga la reflexión, le agradezco a Piñero la paciencia y a ti el que hayas modificado el tema que vamos a tocar la semana próxima. Porque es bien importante, hayas hecho una pausa para atender los asuntos del día a día y haciendo la diferencia. No te convertiste en el automatizado, ¿verdad? Vamos a cumplir con esto para que la gente salga, ¿no? Y hemos extendido un poco esta reflexión tan importante para el país. ¿Cuál sería tu comentario final para esta mañana? A todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo por Facebook, mi intención de hoy es como ha sido los últimos esos primeros 4 programas y este quinto. Usted analicémonos como individuos. Nosotros somos un gran país. Hagan el ejercicio y busquen qué bandera de un país
tiene un cordero. Nosotros somos bendecidos. Y las bendiciones ciertamente traen consecuencias, porque es así, o sea, esto, por más que tú quieras hacer las cosas bien, siempre hay un tropiezo en tu vida. Pero eso no quita que tú recuerdes, que yo recuerde que estamos bendecidos, porque primero estamos vivos. Segundo, tenemos otra oportunidad de vida hoy. Y tercero, cuando veas esa persona, si tú no le puedes dar un centavo, si no le puedes dar 10 centavos, por las razones que sea, por lo menos pídele a Papá Dios que le dé entendimiento a esa persona. Que no seamos tan crueles como a veces somos, y no perpetuemos esa inmadurez, ese desasosiego que está raspando en nuestro país, con excusa de que esto está malo, de que el gobierno tal cosa, en mi casa tengo 25 problemas. Esos son excusas. Piensa en ti, piensa en los tuyos, y cuando veas un ser humano como Alexa, recuerda que esa persona llegó ahí por alguna situación. Y pregúntate a ti, ¿cuál es tu propósito de vida? Rafa, muchas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Le invitamos a los amigos a que no te consigan en las redes sociales tuyas. Como Rafael Mejías, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y pronto tendremos nuestro canal de YouTube. Ya lo tenemos, para no que lo hemos publicado, pero cada cual de nosotros tenemos nuestra responsabilidad social. Y yo los exhorto a cada uno de ustedes y a mí mismo a que todos los días nos levantemos dándole gracias a Papá Dios de un día más, y que podamos entonces hacer lo que nos corresponde como sociedad. Gracias, Rafa. Importante, antes de irnos, te envía saludo al profesor Carlos Centeno. Y Centeno plantea un planteamiento, valga la redundancia, importante. Debemos examinar las causas de la situación. Me parece que es importante investigar siempre, a ver qué ocurre. Dejo sobre la mesa, Rafa, no sé si estás de acuerdo, para irnos a identificar la emisora, 2 preguntas a los que nos están escuchando y van a ver este video eventualmente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Son las 2 preguntas que dejamos sobre la mesa. ¿Qué estoy haciendo y qué voy a hacer? ¿Y cuál es tu legado? Viva la mañana. Buen día.